No me levanto porque estorbo aquí las cámaras. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios que acompañan esta conferencia. Presidenta, tengo una pregunta. Hoy va, bueno, dos les voy a hacer. Hoy va a Chihuahua. Quisiera que me pudiera aclarar. La administración pasada, el presidente también fue con los rarámuris a entregarles grandes extensiones de tierra y por supuesto el tema del agua, que pues es principal para cualquier ser humano y está establecido en el cuarto constitucional de nuestra Carta Magna. En ese sentido quisiera saber si los terrenos que hoy va a usted entregar con los títulos de propiedad son adicionales de su gobierno o forman parte de lo que fue el proyecto del presidente. Viene trabajándose desde antes, pero no se había entregado. Donde se entregó una gran cantidad de tierra fue con los yaquis. Okay. Y sigue el plan de justicia, no es que con esto se cierre. Y vamos a hacer más planes de justicia para todos los pueblos. También vamos a informar ya en enero, porque por primera vez los pueblos originarios van a recibir un presupuesto propio. Vamos a iniciar con algo pequeño y después lo vamos a ir incrementando, que es parte de la reforma al segundo constitucional. Correcto. Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla es el segundo cártel inmobiliario que digamos existe en el país, después de Jorge Romero aquí en la Ciudad de México. Se ha dedicado a entregar obviamente permisos a diestra y siniestra para construir edificios, departamentos, y aquí el grave problema es el agua, Presidenta, donde desde mi punto de vista creo que su proyecto de plan hídrico será un plan transaccional de su gobierno para que todos los mexicanos tengamos agua y suficiente. ¿Qué haría su gobierno, qué está planeando su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues, pululan por donde quiera? En el Estado de México hay muchos que no, en este momento no voy a mencionar, pero ¿cuál es el proyecto de su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios? Que además pues, los lideran los panistas y la oposición, y bueno, pues entonces, si son muy puros, pues entonces que demuestre lo contrario. Ahí donde haya irregularidades, pues ahí se va a investigar. Eso, las irregularidades tienen que ver con fraudes, en algunos casos son delitos del fuero común, que tienen que ver con las fiscalías estatales, y en otros casos, pues, delitos del fuero federal, que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Pero si hay denuncias, pues que se presenten para poder hacer la investigación. Porque en efecto, el que se permita violar el uso de suelo, que en esencia es eso, a partir de corrupción, a eso fue lo que se le llamó cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues tiene que pararse por el desarrollo del país y porque hay que erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, allí donde haya denuncias, pues se hace la investigación. En Chihuahua hay otros temas relacionados con el agua, no solamente en las zonas urbanas. Y ese es parte del proceso de regularización que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, que ya tiene avances. Se han hecho investigaciones a través de la revisión de las concesiones, de la base de datos de concesiones, pues se están encontrando irregularidades. Ahí se va a checar en territorio y sea que se clausure o se llama al diálogo para decir cómo se puede resolver. Pero en Chihuahua hay muchos pozos, por ejemplo, que no tienen permiso, sobre todo para la zona agrícola. Y ahí lo que hay que hacer pues es trabajar con quien tiene estos pozos, ver si son necesarios, si no son necesarios, pero que en todo caso se regularice lo que se tenga que regularizar, y aquello que no se pueda regularizar, pues que se evite la explotación del agua de manera ilegal. Claro, una última pregunta, Presidenta. Hablando del tema de las factureras, en Hidalgo sé de muchas empresas que siguen practicando el tema de entregar facturas falsas. Eso ya es un delito federal, como usted lo especificó, y está establecido en la Constitución con las reformas que se han emprendido en su gobierno. El tema del outsourcing también se combatió durante el gobierno del presidente y obviamente en el de usted pues no se permite.
En el tema ese del outsourcing, yo quisiera preguntarle de Raúl Beiruti Sánchez, que es mejor conocido como el rey del outsourcing, que bueno, pues evadió impuestos de ICR, el IVA, y hoy se encuentra prófugo. Hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Yo no sé si su gobierno sigue con este tema o qué va a pasar con él, porque además este hombre empresario pues también prestaba servicios a múltiples empresas que pues les manifestaba o les ayudaba con los pagos al SAT. Entonces hoy estas empresas están metidas en un vericueto porque este empresario, que con su despacho nunca reportó al SAT todas las retenciones que se les detiene a los empleados cuando se trabajan en empresas, y están metidas en un grave problema con el SAT, pero en realidad el problema lo generó este hombre, es el rey del outsourcing. ¿Qué va a pasar con estos personajes, Presidenta, que creen que yéndose el país pues ya están limpios, se purifican y después regresan a México que vivimos como si no hubiesen hecho nada? Algunas de las empresas de esta persona fueron presentadas las denuncias ante el juez, de nuevo el Poder Judicial, y no procedieron. Sigue de todas maneras la Fiscalía, hay una mesa de trabajo entre el SAT y la Fiscalía General de la República, y más ahora que es un delito federal y que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se va a seguir investigando a todas las factureras, porque todos tenemos que pagar impuestos. Esa es una parte de la responsabilidad como ciudadano. Y hay leyes que establecen cuántos impuestos debes pagar, de acuerdo con tus ingresos y de acuerdo con el giro mercantil que tengas si eres una persona moral. Entonces debe ser sancionado aquel que utiliza una forma de defraudar a los mexicanos y a las mexicanas, porque no es al fisco. Es el país. Y al pueblo de México, porque los recursos públicos de los impuestos pues son para regresarlos al pueblo, con obras de infraestructura para el desarrollo del país o con programas de bienestar o con el cumplimiento de los grandes derechos, la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo del presupuesto público, orientado a una visión de por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la visión de la cuarta transformación, pero todos tenemos que pagar impuestos. Aquel que defraude al fisco no es al fisco, no es al gobierno, es al pueblo, es a la nación. Entonces estas investigaciones siguen y por eso también es importante la transformación del Poder Judicial, porque hay muchos jueces que cuando se trata de estos temas, pues aceptan amparos a diestra y siniestra. Entonces, no porque no deba existir el amparo, debe existir, pero no para que sea para garantizar privilegios Y esas y en empresas, contra de la ley. perdón, Presidente, y estas empresas que tienen problema aún con el SAT, no porque no hayan querido pagar, sino que confiaron en este rey del outsourcing y al final pues los defraudó. ¿Cómo colaborar con ellas o qué se hará con esas empresas que son deudoras, pero digamos no tienen la culpa, sino que confiaron en un tercero que también los defraudó? Pues tienen que acercarse al SAT y además hay que ver pues la responsabilidad también. Claro. Porque una empresa cuando factura, pues también sabe a qué factura, ¿verdad? Sí. Porque si vas a comprar, eres una oficina y vas a comprar papel, pues tienes una factura de alguien que vende papel. O lápices. O lápices, o computadoras, o pagas tu conexión a internet, o no sé, lo que tenga que ver la luz.
Entonces, si compraste, ¿a quién le compraste el papel? Entonces, por eso, en todo caso, pues tienen que acercarse al SAT. Recuerden que ya no se pueden condonar impuestos, es constitucional. Nadie puede condonar impuestos. Lo que hay son esquemas que permiten que haya programas de pago, que pueda haber disminución de los intereses y otros esquemas a partir de acuerdos legales que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Ok, gracias, presidenta. Perdón por no presentarme. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Hidalgo News. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. En el tema del pago de impuestos, Presidenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Banco Azteca con 1.7 millones de pesos por no informar a los inversionistas del mercado de valores que compró acciones de su controlador Electra. Así, este 27 de diciembre se reunirá la Asamblea de Electra para cancelar su registro como emisora. Saldrá del mercado de valores luego de un periodo de poca información y conflictos con sus acreedores en el mercado de valores. Incluso algunos de estos acreedores están llamando a una demanda colectiva por supuesta manipulación en el precio de los títulos. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solo tenemos 140 emisoras. Este tipo de casos como el de Electra no representa un mal precedente para la nueva ley del mercado de valores, que pretende simplificar la participación de las compañías para que tengan acceso a recursos y que puedan invertir y generar empleos. Pues es una decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Son decisiones que toman a partir de sus propios análisis técnicos. Entonces, pues es una decisión de ellos. Presidenta, en otro tema, ante la COFEPRIS, la empresa de productos hospitalarios filial del Grupo PISA, investigada hasta donde se nos ha informado por su posible responsabilidad en la contaminación de soluciones de nutrición parenteral total que causó la muerte de 17 bebés, registra al menos desde 2017 varias suspensiones en su operación en el marco del artículo 411 de la Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias pueden ordenar la inmediata suspensión de trabajos o servicios cuando se ponga en peligro la salud de las personas. Sin embargo, en Revista Fortuna hemos publicado que en un informe de la Auditoría Superior de la Federación se advirtió que esta misma empresa ha desarrollado también en los últimos años una gran penetración en los contratos del IMSS. La alerta sanitaria provocada por la contaminación de la bacteria Klebsiella oxytoca concluyó este 16 de diciembre. La pregunta es, Presidenta, si bien el doctor Krsenovich ha asegurado que el sector salud retomará la actividad de las centrales de mezclas, ¿qué podemos esperar de la COFEPRIS en cuanto al papel de los verificadores que son responsables de vigilar la operación de estas empresas? Porque también tenemos información de que exfuncionarios de la misma COFEPRIS, aplicando otra vez la puerta giratoria, pues ahora colaboran con este tipo de compañías. Bueno, yo creo que en COFEPRIS Alejandro Schwartz hizo un trabajo excepcional, limpió mucho de corrupción esa institución, de la cual dependen muchos temas, y ahora la directora pues está haciendo un buen trabajo. En cuanto a la empresa, pues tienen que venir las sanciones administrativas y las sanciones penales, porque provocó pues la muerte de pequeñitos. Entonces ahí está llevando la Fiscalía del Estado de México esta investigación y está muy cerca el área jurídica de Secretaría de Salud, y al mismo tiempo la revisión que ahora está haciendo la COFEPRIS de las centrales de mezcla de esta y de otras empresas. El IMSS, por ejemplo, ya ha avanzado en sus propias centrales de mezcla, que ya muy pronto van a estar listas. ¿Qué quiere decir centrales de mezcla? Hay medicamentos que requieren, que no vienen, o sea, que de lo que se compone, pues tienen que ser mezclados a partir de cierta característica para poder generar un medicamento. Por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer requieren centrales de mezcla.
Entonces lo que se hizo durante todo el periodo neoliberal es que se acabaron las centrales de mezcla públicas y entonces se compraba los medicamentos a una empresa que mezclaba, ni siquiera que producía los medicamentos, sino que mezclaba. Y entonces se fue monopolizando la venta de estos medicamentos a aquellos que tenían centrales de mezcla. Entonces ahora COFEPRIS está analizando esas centrales de mezcla para que cumplan, porque tienen que tener por ciertos requisitos sanitarios. Ahí donde encuentre que hay problemas, pues evidentemente tiene que suspenderse. Y además pues está haciendo una investigación más profunda, en particular sobre este caso. Por último, Presidenta, sobre el tema del AIFA, que ha sido reconocido como uno de los aeropuertos más hermosos del mundo, el turismo está creciendo a doble dígito, a tasas del 15%. Pero ayer Ecatepec, que es una de las principales vías de acceso, o la principal vía de acceso a esta zona, se paralizó en cuanto a la circulación, porque trabajadores del organismo Zapase, encargado del mantenimiento de agua y drenaje, demandaban el pago de sueldos atrasados. ¿Cuál es el mensaje para la alcaldesa Azucena Cisneros en Ecatepec, que recibirá un municipio en estas condiciones, en donde además las calles fueron abandonadas durante gobiernos priistas, incluso con el último gobierno del partido Morena, que dejó abandonadas las máquinas para pavimentar muchas avenidas? ¿No merecen los pobladores de esta zona mejores servicios públicos y con ello una mejor calidad de vida, Presidenta? Bueno, hay que revisar lo que mencionas, ¿no? Ya se resolvió afortunadamente el tema de Ecatepec, que así pasa, también pasa en otros lugares y evidentemente pues tiene que atenderse. Ahora recuerden que vamos a hacer un programa integral para el oriente del Estado de México. Quien está encargado, les platico, a quien nombré de responsable de este proyecto es a Germán Martínez, que antes era el director de la CONAGUA. Él va a estar encargado de la integralidad de este proyecto y está participando la secretaria de Gobernación, que se han estado reuniendo con los alcaldes que van a entrar en el 2025, con la gobernadora y su equipo, para hacer un programa integral de mejoramiento urbano de la zona oriente del Estado de México. La zona oriente, estamos hablando principalmente de los municipios urbanos, porque también tiene municipios rurales. Estamos hablando de la intervención en los municipios urbanos. Esta zona, pues, durante muchos años se caracterizó por el clientelismo político de los gobiernos priistas, que no hacían nada durante sus gobiernos y después, o hacían poco, y después venía pues la compra del voto, ¿no? Pero también tiene que ver con que creció de una manera muy desordenada toda esta zona. En la Ciudad de México había menos oferta de vivienda y también pues una saturación de la propia ciudad, y se promovió principalmente durante el periodo de Salinas el crecimiento de la zona oriente, Chalco, Chimalhuacán, por cierto, en muchas zonas, por eso se llama Solidaridad, en muchas zonas con problemas de inundaciones. Por eso Chalco es un problema en donde creció Chalco, porque tiene muchísimos problemas históricos de inundaciones que ya se están atendiendo desde el gobierno del presidente y nosotros le vamos a dar más. Pero ahí viven más de 10 millones de personas, viven más personas en el oriente de la Ciudad de México, en estos municipios, que en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes y esta zona, dependiendo de cuántos municipios tome uno en cuenta, pues puede ser de 10 a 12 millones de habitantes. Y a veces el recurso del propio municipio no alcanza, aunque tienen a veces presupuestos importantes, no alcanza para poder resolver pues problemas de un rezago histórico muy importante. Entonces ahora el objetivo es que se pongan los recursos de los municipios, los recursos del Estado de México y los recursos federales en un programa integral de planeación pues de más largo plazo. ¿Qué vamos a atender? Agua, acceso al agua potable, drenaje, saneamiento, iluminación, vialidad,
pavimentación, movilidad. Entonces es un programa integral de desarrollo urbano que pues va a permitir ir mejorando cada vez más la calidad de vida y disminuir también la pobreza. Es una de las zonas que concentra la mayor pobreza urbana del país. Entonces es uno de los grandes proyectos, o quizá el principal proyecto que vamos a desarrollar en conjunto con la maestra Delfina y los nuevos presidentes y presidentas municipales en el Estado de México. Pues es decisión de ellos. La verdad es que yo creo que es mejor poner nombre de recuperar la memoria histórica de México. Pero bueno, si así le quisieron poner, pues también es decisión de ellos. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema, bueno, ahorita que se mencionaba la COFEPRIS, realizó un estudio y, bueno... muchas felicidades a Capital 21, que sacó unos premios, por ahí andan, a ver si los ponen. Felicidades a Alonso, que fue director de Capital 21, ahora es director de Canal 22. Ayer le dieron 2 premios de series que se hicieron con muy poquitos recursos y que fueron premiadas el día de ayer, a ver si los tienen por ahí. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, preguntar sobre este estudio de la COFEPRIS que realizó sobre las playas, ahorita que está el tema pues turístico. Los resultados arrojaron que de las 289, 283 son adecuadas. Sin embargo, 6 lugares no son aptos pues, para los visitantes. Preguntarle qué opinión le merece este estudio y qué va a hacer pues su gobierno para seguir pues checando este tipo de playas que pues mostraron que pues tienen todavía riesgos para los visitantes. ¿Cuáles son las playas que...? Aquí las tengo. Una de ellas es Baja California, que es Playas Rosarito 1 en Rosarito y Tijuana, así como la playa de Tijuana 1 en Tijuana. Bueno, ahí se está haciendo una planta de tratamiento, si lo recuerdan. La está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá estar lista en quizá el primer semestre del próximo año. Se requieren también acciones adicionales. Estuvimos ahí cuando estuve recientemente en Baja California con la gobernadora. Fuimos a visitar el avance de la planta de tratamiento. Tiene que terminarse y acciones adicionales para que se pueda utilizar esa playa. Porque también, bueno, en Guerrero... Acapulco, recuerden que en la bahía de Acapulco, uno de los programas más importantes de este año y del próximo es el saneamiento. Ahí hay varias plantas de tratamiento, fíjense, es otro de los casos, que los municipios a veces no tienen suficiente recurso para poder pagar ni siquiera la electricidad de las plantas de tratamiento y viene una caída de las plantas. Entonces, estamos trabajando para mejorar las plantas de tratamiento, un programa integral de saneamiento de Acapulco y al mismo tiempo, pues, un programa de trabajo junto con el municipio para poder garantizar la operación de las plantas. Y bueno, como mi siguiente pregunta, ahorita que mencionaba lo de los medios públicos, y le agradecemos la felicitación, Presidenta, preguntarle cómo se van a fortalecer los medios públicos en su administración. Están trabajando, ahí están. Televisión de América Latina, premios tal, ganador 2024, categoría Identidad en Pantalla. Esto es TV Pública, Capital 21 México. Y creo que tiene otro, ¿verdad? Serie documental, Los Hijos del Maíz. Es una serie preciosa esa. Debe estar ahí en el portal de Capital 21. Y también Televisión de América Latina. Muchas felicidades. Están trabajando coordinadamente. Por supuesto, cada canal tiene su característica, su orientación, las radios también, pero la idea es trabajar en red. Ellos lo están haciendo.
repito, lo dije el otro día, las televisiones públicas no son televisiones gubernamentales, no es de propaganda gubernamental. Tiene que ver con una visión distinta y de participación de la sociedad también. Entonces están trabajando en mejorar los noticieros, mejorar los programas de debate y también en pues, la parte cultural y de esparcimiento que tiene que tener cualquiera de estos canales, y están trabajando en red también con muchos canales públicos de los estados. Esperemos que, ¿por qué no los invitamos en enero a que vengan a platicar cuál es la nueva visión de los canales públicos, de la televisión pública, la radio pública, de incorporación pues de muchas actividades. Vamos a hacer un esfuerzo especial para poderlos equipar, para que puedan tener. Se hizo un esfuerzo muy importante para poner las antenas en el gobierno del presidente López Obrador para que tuvieran más cobertura, y ahora vamos a hacer un esfuerzo poco a poco para poder equipar para su producción, que pues permita también darle más calidad a los programas y que tengan ellos, porque no se requieren a veces muchos recursos, la capacidad de crear y desarrollar sus propios programas. Por ejemplo, algunas de las cápsulas que se hacen aquí que presentamos es con apoyo de Canal 14 o de Canal 11, que tienen sus propias producciones. Y finalmente, Presidenta, preguntarle cómo van las obras de la estación observatorio del tren interurbano México-Toluca y si ya se tiene una fecha para la inauguración de todo el proyecto. Muchas gracias. Sí, le decimos también a Jesús que venga. Se está apoyando al gobierno de la ciudad porque quedó el proyecto del gobierno de la ciudad y falta todavía una parte de... Hay un video muy bonito que vi en las redes del tren insurgente de un niño que dice esto es como volar. Está muy bonito, a ver si de casualidad lo entra. No te lo envié, pero a ver si de casualidad lo ven por ahí. Falta una parte para llegar a observatorio, va avanzando el proyecto. En observatorio pues tiene que combinarse con la línea 1 del metro, toda la estación, y es además un desarrollo integral. Y faltan ahí algunos, falta un puente también, que es un puente colgante, que se está haciendo antes de la entrada de la cuarta sección de Chapultepec, lo que antes era industria militar. Y faltan ahí, pero se sigue trabajando. Muchas gracias. Sí. Adelante, la última. Gracias, Presidenta. Buenos días. La última por hoy. Citlali Herrero de Bajo Palabra. Antes que nada, le quiero dar las gracias por el regalo que nos dio el día miércoles con el himno al migrante. O sea, tenía años que no sentía el orgullo de ser mexicana. De verdad, muchísimas gracias por eso. Y bueno, también preguntarle, hace algunas semanas usted anunció una inversión de 8,000 millones de pesos para proyectos de alto impacto en Acapulco por la recuperación del huracán Otis y del huracán John. Preguntarle si en estos proyectos usted tiene considerada a las zonas arqueológicas de Palmasola y de 5 de Mayo en la Sabana, ya que ha sido como una intención siempre ofrecer como ese sitio como un atractivo para los visitantes de Acapulco, pero por diversas razones pues nunca se ha podido concretar. Entonces preguntarle si lo tiene considerado en estos proyectos. Sí, se está trabajando con el INAH para ver cómo recuperamos. Por cierto, se ha recuperado bastante el turismo en Acapulco. Se está atendiendo el tema de seguridad, el tema de agua, y hay mucho interés por la reunión que tuvimos también de diversas inversiones privadas también en Acapulco vinculada con la inversión pública. Y sí, pues tenemos que incorporar esta parte también de recuperación arqueológica. Muchas gracias, presidente. Una segunda pregunta. Usted el 20 de noviembre aquí pidió a los pobladores de los municipios de Costa Chica que pudieran llamar de manera directa porque no fueron censados por el huracán John. Tal vez estos que no fueron censados se debió a un error humano de los servidores de la nación. Entonces, a la fecha no ha habido ninguna respuesta. Preguntarle, Presidenta, si usted
¿tiene considerado hacer el censo para el próximo año o definitivamente esos pobladores que ya no fueron censados, tal vez por un error de los servidores de la nación, pues ya no tendrán el derecho a ser censados y a recibir el apoyo para la recuperación de sus viviendas? Sí, tiene que ser de manera individual, porque el tiempo del censo ya se cumplió. Entonces ya no vamos a censar casa por casa. Eso ya se hizo. Si en algún caso no estaba, por ejemplo, la persona en la vivienda, pues se buscan los mecanismos para que pueda conocerse la información. Y si todavía queda alguna persona, pues repito, que puedan llamar a la línea y que puedan tener respuesta. Y buscamos la manera de, si hubo alguna falla, pues que se recupere. Pero ya censo como tal ya no se va a desarrollar. Pero ya llamaron y no han tenido respuesta. ¿Cuándo usted cree que le van a responder? Viene principios de enero Ariadna a hablar sobre todos los temas de los programas de bienestar y vamos a pedirle una nota ahora que nos diga a cuántas personas se ha atendido que han llamado a la línea de bienestar que piden pues el apoyo porque no fueron censadas. Gracias, presidenta. Una última pregunta, presidenta. En noviembre se detuvo al capitán retirado Germán Reyes por el supuesto involucramiento en el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente de Chilpancingo. El secretario de Seguridad Pública, Omar García, dio a conocer que el capitán retirado es parte del grupo criminal de los Ardillos. Preguntarle si en su gobierno hay una investigación más amplia, a más profundidad, para saber si otros miembros del ejército mexicano están involucrados en el crimen organizado en Guerrero, sobre todo por esta historia claroscura que ha tenido el ejército en el estado de Guerrero. O sea, preguntarse, claroscura? Pues porque hay veces que el ejército ha actuado en contra del pueblo de Guerrero. Bueno, pero pues, eso fue... sí. Estamos hablando de la historia de... Pero preguntarle, porque no podemos soslayar que Germán Reyes es parte del ejército mexicano. Sí, pero una cosa es que haya un elemento. O si es un caso aislado, o si hay una investigación más profunda. Una cosa es un elemento de las Fuerzas Armadas que haya estado involucrado en un acto ilícito, y ahí pues es ser impunidad igual que en otros casos. Y otra cosa es que la institución como tal, es muy distinto. No es que sea la institución que esté involucrada, sino que hay elementos, igual que en la policía. Te puedo decir, en la Ciudad de México se detuvo a 300 policías en su momento, cuando fui jefa de gobierno, más de 300, que estaban involucrados con el crimen organizado o habían cometido graves actos de corrupción. Eso no quería decir que el equipo que dirigía la policía de la Ciudad de México estuviera involucrado. El caso es similar. Si hay un elemento que participó en algún acto ilícito, pues tiene que hacerse la investigación de las propias fuerzas y del Ministerio Público, y un juez tiene que ordenar su detención si hay las suficientes pruebas. Pero es muy distinto a que la institución como tal esté involucrada. Entonces sí es importante que se haga la diferencia. Ahora, en el caso de los grupos delictivos, que son muchos que actúan en Guerrero, siguen las investigaciones. Y si hay servidores públicos, sean de las Fuerzas Armadas, sean presidentes municipales, sean policías municipales o algún otro funcionario, porque no se le puede decir servidor, porque el servidor público es el que está al servicio del pueblo, sino un delincuente que esté ocupando algún cargo de funcionario público, pues tiene que actuarse. Pero tiene que haber pruebas también. Pero es distinto a que sea la institución el que esté involucrado. Sí, lo vimos hoy en el Gabinete de Seguridad. Vamos a pedir que vengan, pues que haya un comunicado, a ver si se puede. El objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad,
a otro penal, y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento. Pero tiene que darse toda la información. El propio gobierno de Tabasco, vimos hoy en el video, estuvo presente para dar información a las personas que algún familiar está privado de su libertad, para que se dé toda la información, y se está haciendo la investigación también para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal. Pues eso es lo que se está investigando. Se está investigando, porque se está investigando por qué fue esto, el propio operativo que se hizo por parte de las autoridades estatales y con apoyo de fuerzas federales. Entonces se está investigando y se tiene que dar toda la información. Y si hay alguna colusión también. El trabajo de pacificación, porque es eso, de pacificación y de cumplimiento de la ley, pues es un trabajo permanente. Y ahí donde ocurren estas situaciones, pues tiene que hacerse una investigación, como en otras. ¿Listo? Mira, sí lo encontraste. A ver. ¿Qué te parece este tren? ¿Puede volar? ¿Ya te habías subido un tren antes? No, nunca, es la primera vez. Es la primera vez que estoy sobre un... ¡Ay, qué padre! Oye, ¿qué dijiste hace ratito que dijiste algo? Es que esto es un... ¿Es un sueño? ¿Por qué te parece un sueño? No sé, como que no, siento que estoy en un sueño porque no puedo creer que estoy en un sueño. Bueno, con el permiso de la familia, pero es público, está ahí en TikTok y es algo, pues, la verdad, muy hermoso. Vamos a Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Que Manolo desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, una variante que aún se habla en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Hoy, en nuestra sección Suave Patria, vamos a presentarles y les traemos una de las tradiciones más queridas y representativas del pueblo de México ante el mundo, la piñata, sinónimo de alegría, fiestas, emoción, porque la piñata nos une como familia y también como pueblo. Yo les pregunto, los mexicanos tenemos todo en nuestra cultura, pero también tenemos muchas tradiciones, y estas tradiciones es importante reflejarlas en la familia, en las hijas, en las nietas, en toda la familia, en la expresión. Si me lo permite, Presidenta, les compartimos esta pieza especial hecha en el municipio de Acolman, cuna de la piñata. Muchísimas gracias. Adelante con la cápsula. Acolman es un municipio del Estado de México, conocido como la cuna de las piñatas. Aquí, las piñatas son mucho más que decoración o entretenimiento. Son un legado que pervive gracias al trabajo de artesanos y artesanas. Aquí en Acolman, al inicio de una fiesta llamada Pequetzalistli, se lo colocaba un madero y en lo alto de este una olla llena de plumas y piedras preciosas que la rompían en el solsticio de invierno, en el nacimiento de Huitzilopochtli.
y precisamente los frailes agustinos esto quisieron erradicar ahora con las piñatas que conocemos. La piñata es más que papel y cartón. Es una herencia cultural que simboliza unión, esfuerzo y colectividad. Desde Acolman para el mundo, las piñatas dan color y vida a las fiestas que integran a la familia y a la comunidad. Es un significado muy bonito que entre familia, une familias primero, ¿no? Porque si tú compras una piñata es para romperla con toda tu familia, amigos, vecinos, muchas veces como se hacen las tradiciones de andar en todas las calles con tu piñata, ¿no? Quebrarlas. Entonces es muy bonito y une a la gente. Pues sí es un medio de empleo las piñatas, porque como le digo, hay mujeres aquí que se quedan sin marido, ¿no? Y con los hijos. Y es como salen adelante con las piñatas, porque las venden y pues ya tienen un ingreso en su casa. Aunque durante décadas en nuestro país se buscó imponer el individualismo, en el pueblo de México perviven tradiciones que favorecen las redes comunitarias. Entre ellas se ubican las variadas fiestas, incluyendo las decembrinas. En ellas aparecen las piñatas que son reconocidas en todo el mundo como propias de nuestra riqueza cultural. Pues yo creo que nos inspiramos en darle satisfacción a los niños, que cuando rompan la piñata les dé gusto, les dé entusiasmo romper una piñata, porque yo siempre les he dicho que rompan las piñatas y no rompan las tradiciones. ¿A poco no es emocionante ese momento en el que, sin importar nuestra edad, gritamos, cantamos, reímos cuando rompemos la piñata? Como lo dice la señora Josefina, vamos a romper las piñatas, pero nunca nuestras tradiciones. Si me lo permite, Presidenta, un pequeño obsequio que le manda la señora Josefina, un par de aretitos. Muchas gracias, Tlazocamati Miak, muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Ay, se rompió. Bueno, Ahorita lo arreglamos. Se zafó más bien. Bueno, aquí está. Son aretes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Rompan la piñata, no las tradiciones. Gracias.